Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. El día de hoy hablaremos del Decreto Ley de Reestructuración Empresarial, el cual obtuvo el dictamen desfavorable por parte de la Corte Constitucional. Esto abrió el debate sobre cómo está la regulación actual para que compañías insolventes puedan reorganizarse y mantenerse en el Ecuador. En este podcast contamos con la presencia de dos destacados profesionales en el ámbito corporativo. Esteban Ortiz, socio de la firma Pérez Bustamante y Ponce, junto con Bárbara Terán, profesora de la Universidad San Francisco de Quito. Debido a su gran experiencia y trayectoria, en este podcast nos explican la importancia de adecuar el régimen concursal a la realidad de las empresas en el país y cuáles son las opciones que se tiene para que el Ecuador brinde respaldo jurídico a las compañías que requieren de reestructuración. Acompáñanos a un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. Hola Esteban, muchas gracias por atender esta invitación de la USFQ. Estamos encantados de tenerte aquí, un gran experto en materia mercantil y societaria. El día de hoy queremos conversar contigo sobre algo que se discutió muchísimo el mes pasado, que es la el Decreto Ley de Reestructuración Empresarial. Nos interesa mucho saber, sabemos que participaste en las audiencias de la Corte Constitucional defendiendo el proyecto, entonces queremos saber cuál es tu punto de vista, en qué consiste este proyecto, cómo podía este proyecto ayudar a las empresas. Al final es una reestructuración empresarial lo que busca. Que nos expliques un poco y luego vamos conversando sobre esos temas que tú nos compartes. Muchísimas gracias, Bárbara. Para mí es un gusto y un honor estar aquí y a todo el equipo de la USFQ que ha tenido pues la deferencia de invitarme esta tarde-noche. Con respecto a lo del proyecto, yo creo que es una de las cosas que nos hace falta en el país. Cuando el Banco Mundial hacía estos índices Doing Business, recordarás, esto ya se dejó de hacer en el año 2019 al 20, lamentablemente justo cuando entramos con la SAD y toda la reforma societaria, hubiéramos puntuado maravilloso. Pero bueno, uno de los índices era el índice de insolvencia. El índice de insolvencia, de acuerdo al Banco Mundial, nos ponía a nosotros con la gran puntuación de 2 sobre 20, 2.5 sobre 20, algo así. Es una vergüenza. Nuestras normas de insolvencia no sirven. Nuestras normas de insolvencia, nuestras normas de concurso preventivo, nuestras normas de quiebra, nuestras normas de reestructuración, como quieras llamar, es en términos muy similares, que indican lo mismo, no sirven en este país. Nosotros lamentablemente nos damos el lujo de dejar a las empresas a la deriva, de dejar a las empresas que están con problemas sin una solución que puede dar el derecho, que es justamente en lo que consiste la solución concursal, la protección concursal, para que las empresas a la larga puedan salir adelante. No todas las empresas, desde luego, las empresas solventes, las empresas que están atravesando un problema de liquidez, pero que son solventes, que pueden salir adelante. Hoy no te puedo pagar porque todavía no me sale la cosecha, porque el fenómeno del niño, por lo que sea. Porque el Estado no me paga. Porque el Estado no me paga. Pero por supuesto, eso es muy real. Porque yo no iba a ser tan... o sea, tan dramático, porque en realidad el Estado también tiene que cumplir sus obligaciones, los naturales, los jurídicos, el Estado, los privados, lo público, privado, todos tienen que cumplir las obligaciones. Pero el Estado no me paga, sí, pero yo iba a ser menos dramático y te iba a decir, oye, la cosecha de aguacate todavía no está lista, las manzanas están ahí verdes, entonces cuando se caen las manzanas, con eso yo te puedo pagar. Cuando venda las manzanas, yo te puedo pagar. ¿Cuándo se van a vender las manzanas? No sé, en 3 meses. Y está muy bien, pero hoy necesito pagar la nómina. Y no tengo plata para pagar la nómina. Porque tú ves, están las manzanas ahí, he tenido un problema, hubo una peste, lo que sea, y no he cosechado, no he vendido. Para eso sirven justamente los procedimientos de la protección concursal y los procedimientos concordatarios, si quieres. Para llegar a acuerdos con las partes, pero sobre todo obligar que exista una protección concursal y obligar a los acreedores a llegar a un acuerdo.
claro, esto nosotros, como digo, no tenemos. Y nuestra norma en esta materia es muy dispersa y creo que perdimos una oportunidad de oro ahora con el pronunciamiento de la Corte, pero en todo caso no declarado inconstitucional. Entonces yo creo que después, en algún momento, con la siguiente legislatura o el siguiente presidente, se podría presentar un proyecto porque de verdad es algo que se necesita. Ok. Y nos estás diciendo que las herramientas jurídicas que tenemos ahora para esas situaciones existen, pero son insuficientes. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las que existen en el Ecuador y que quedan cortas y que este decreto ley hubiera servido para contrarrestar? Es que en realidad casi ni... O sea, a ver, no puedo decir que no existen porque hay una ley, se llama así, Ley de Concurso Preventivo, ¿ya? Pero tú sabes cuántos concursos preventivos... La ley es del año 97, 99, por ahí es la ley. No me acuerdo ahorita con exactitud. No lo tengo fresco. Pero si googlean, los que nos están oyendo van a entender. Van a encontrar la respuesta. Pero es más o menos algo así. Fácil, unos 25, 27 años de ley. ¿Tú sabes cuántos concursos se han presentado ante la Superintendencia de Compañías? No, pero nunca he oído de uno. Bueno, es que se han presentado más o menos unos 25 concursos. O sea, uno al año. ¿Ya? Menos de uno al año. Pero sí, más o menos eso. ¿Y tú crees que eso es por los defectos de esa propia norma? Pero por supuesto. ¿Sabes cuántos concursos se presentan? Pero primero se presentan, después cuántos se admiten. Me imagino que menos, porque los requisitos, la superintendencia te pasa calificando. 10 en 25 años. Entonces, cuando tienes una ley que no existe, una ley que existe, pero una ley que no es eficaz, es como que si no existiera. No es una herramienta para los inversionistas. En Colombia, ¿sabes cuántos se presentaron en el año 2020, que fue la última vez que vi datos? O 2021, justo después de la pandemia, se presentaron 2.500 concursos el año. En España se presentaron 5.000. ¡5.000! Sí, yo entiendo que las economías son distintas, pero no se compadece con uno o dos. O sea, ni siquiera porcentualmente. Porque no existe una herramienta. Eso es en la ley de concurso preventivo. Después tenemos el COGEP. En el COGEP hay un espacio para quiebras y te manda al concurso con juez, pero de todos modos, tú sabes cómo es la justicia, nadie entra por ahí y eso se diluye y pierde la eficiencia y la necesidad de tomar medidas urgentes, medidas necesarias como la que te decía hace un momento. Tengo que pagar la nómina hoy, entonces hoy tengo que dejar de pagarte a ti, banco, o a ti, tarjeta, o a ti, proveedor, que no eres muy importante, quizás más importante los trabajadores, o más importante lo que sea, ¿no es cierto?, para sacar la producción y poder salir adelante. Entonces, tenemos el COGEP. Y después la ley humanitaria, que ahora terminó su vigencia porque eran 3 años, que se cogieron algunos. Y después también tienes la ley de emprendimiento e innovación, que establece un procedimiento de reestructuración para los emprendedores que se acogen a esa ley. Pero los que se tienen que acoger a esa ley se tienen que registrar y tienen solo 5 años. Entonces, en realidad, no existe. ¿Ese registro de emprendedores? ¿Cuántos emprendedores se han registrado? No lo sé, pero creo que está empezando también. O sea, no sé con exactitud, pero o sea, si te fijas, son herramientas que no tenemos, que no existen, ¿ya? Y que además también lo que buscan es rapidez, es protección concursal inmediata. Hoy, por ejemplo, presentas una solicitud ante la Superintendencia de Compañías. Además, salimos de lo judicial, porque en otros países hay el juez de quiebras, nosotros tenemos un ámbito administrativo, que creo que es mejor, sobre todo por nuestro sistema. Pero más allá de eso, ¿qué pasa hoy? Hoy presentas a la Superintendencia. La Superintendencia te dice, encantado, voy a revisar. Los cobro papeles y revisa. Además, ahí cumplí un chorro de cosas que es increíble. Revisa, te audita, manda control, te hace una inspección. Entonces, pasan 2, 3, 4 meses. Presénteme un papel, presénteme otro papel. Pasa 1, 2, 3, 4 meses y se acabó la necesidad y la oportunidad. Se murió la compañía, ¿no? En esta ley son 10 días que hubiera tenido la superintendencia que les pague. ¿Y qué te dice la superintendencia? Te dice, verá, sabe que además usted me debe contribuciones, págame primero y después le saco la resolución. Entonces, tiene inclusive un derecho. Es una locura, ¿no? Una locura. Fíjate, así es como funciona el sistema hoy. Claro, ¿qué pasaba con esta ley? Cambiabas todo. Porque no era una verificación de fondo, era una verificación formal y con las declaraciones del representante legal y con la decisión de la Junta, simplemente cumplías los requisitos formales y te tenía que admitir ese momento.
ese momento, claro, lógico, ese momento tengo el problema. Entonces, ¿qué sucedía con la protección concursal? Dependiendo de las necesidades, la autoridad, porque aquí hay una autoridad que controla, ¿no es cierto? Te decía, perfecto, listo, te doy protección concursal hasta que te pongas de acuerdo con los acreedores. Te doy protección concursal 1 mes, listo. Te doy protección concursal 3 meses, listo, perfecto, lo que tú quieras. O sea, la autoridad manejaba inclusive los tiempos para tampoco abusar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? En el mundo el gran problema de este tipo de leyes es encontrar un equilibrio entre el acreedor y el deudor, que no sea ni muy pro acreedor ni muy pro deudor. Nuestra ley es tremendamente pro deudor. Por eso no existe, por eso no funciona. Entonces, tú tienes un equilibrio, ya, pro deudor, pro acreedor. Tú intentas encontrar un equilibrio para que ambos tengan beneficios, ambos se favorezcan. Ok. ¿No es cierto? El rato que a ti te debo plata, tú quieres que te pague, seguro, algún día, ¿no es cierto? Quizás no hoy que se venció el crédito, el plazo. Pues, págame cuando puedas, ¿no es cierto? Entonces, a veces sí, dale, te doy tiempo. Eso es más o menos la misma idea. Entonces, cuando la superintendencia, en el proyecto de ley, a eso me refiero, ¿no? Acepta, ¿ya? A concurso, genera la protección concursal, y con la protección concursal se suspenden juicios, se suspenden pagos a acreedores, se suspende coactivas, temas administrativos, inclusive con privados, todo se suspende. No se pueden iniciar nuevos juicios, ejecuciones. Entonces, claro, no es al infinito, esto es un ratito, estos son 3 meses, 4 meses, el tiempo que dure este proceso, y después te sientas a negociar, pero ya al menos le sentaste a negociar a todos. Porque otro de los grandes problemas que tienes, o que tiene el país en general y en el mundo también, es equilibrar también los que tienen créditos privilegiados o los que tienen más fuerza. Entonces, por ejemplo, El Estado. al Estado, Acreedor. al Estado, al Estado, me voy a referir más al Estado, al SDI, en este caso, al tema tributario, al tema de seguridad social, básicamente, por un lado, y los bancos. Porque el rato que el banco usualmente te presta plata, pero te dice, oye, dame un colateral, dame una garantía. Entonces el banco tiene tu casa, tiene un inmueble, el inmueble de la industria. Entonces el banco va a decir, oye, a mí qué me importa darte tiempo, yo todavía tengo mi garantía, así que yo vendo el inmueble, o yo ejecuto la garantía, o yo cobro la póliza, o lo que sea, y yo ya estoy tranquila, ¿de qué me importa llegar a acuerdos? Entonces, ese es el gran problema. Entonces tú equilibras. Por eso ahí viene la protección concursal, viene una autoridad y viene un tiempo de negociación. Entonces el rato que tú negocias ahí con todos, llegas a acuerdos y ahí sí te pueden dar 5 años, 3 años, ahí te pueden dar el tiempo que tú solicites de acuerdo al plan que tú plantees y de acuerdo también a lo que los otros acreedores establezcan o definan. Entonces, claro, para eso sirve el concurso, para eso sirve una ley que exija, que compele por la ley, para eso sirve, ¿no es cierto? Para proteger los derechos, en este caso de los débiles, de la empresa que está en problemas, y lograr o intentar salvar. ¿Qué efectos tiene esa presentación? ¿Y cuándo puede una persona jurídica, una empresa, un empresario decir, vea, necesito este apoyo, como tú dices, esta protección durante un tiempo para que me permitan operar sin que me estén, digamos, atormentando con juicios, procesos y cobros que no me van a dejar ejecutar mi negocio? Porque si me dejarían ejecutar mi negocio, quizá yo logro sobrevivir. Y si logro sobrevivir, les va a convenir a todos mis acreedores porque les voy a terminar pagando. Sí. Y además, en general, a la sociedad, porque va a continuar mi negocio. Y entonces todos esos negocios adicionales que dependen de mí porque son pequeños proveedores, porque son prestadores de servicios, el publicista, el abogado, van a seguir con trabajo porque voy a lograr sobrellevar esta mala racha, este mal momento. Entonces quisiera que nos cuentes rapidito el concepto, sin conceptualizar mucho, pero el concepto de concurso y los efectos de entrar en un concurso. Ahí te faltó intereses. Se Ok. suspende el pago de intereses. Okay. Fíjate las ventajas que tienes. Ahora, ¿qué es la protección concursal? Es ponerle, para hacerlo de una manera sencilla, en una burbuja a la compañía, para que con este escudo, con esta burbuja, tiene que ser un poquito más dura que una de jabón, pero esta burbujita no entre a interferir, a dañar el negocio acreedores, porque se suspenden. No hay mora, no hay. Entonces, yo el poco dinero que tengo lo voy a destinar
a lo que verdaderamente me importa. Y usualmente lo que dice la ley es al pago de los trabajadores y al pago, por ejemplo, de insumos, materia prima necesaria para poder desarrollar y para poder generar más recursos. Eso es lo que dice básicamente la ley, o el proyecto de ley que no ha pasado, pero que ojalá pase algún rato. Para efectos de acogerse al sistema, tú tienes que hacer un análisis como compañía qué tan bien, qué tan mal te está yendo en realidad. Y tú puedes solicitar o solicitar el concurso si tienes una quiebra inminente o una quiebra también en un tiempo determinado. La ley te dice quiebra inminente si es que es ya este mes, a 3 meses o a 1 año, me parece. Entonces te da estándares, porque si tú ya ves que allá te está yendo mal, ya tienes un flujo o tienes unos ahorros, te estás ya comiendo los ahorros y sabes que en 2 o 3 meses ya no vas a poder, entonces, oye, ahorita de una vez me anticipo para no llegar a esos momentos de angustia y de problemas verdaderos, de casi cierre la lámpara. Entonces, tienes unos mecanismos que la ley los detalla para efectos de que las compañías vean que efectivamente no están bien, están en problemas, ¿ya? Eso es el primer diagnóstico que el administrador tiene que hacer. Okay. Después la junta de accionistas, en este caso para las compañías, tienen que resolver, y no solo eso, sino que tienen que resolver un plan de negocios. ¿Cómo voy a salir? Porque no, como dije hace un momento, si la compañía no tiene liquidez hoy, pero es solvente, vaya por el concurso, ¿cierto? Pero si la compañía no tiene liquidez y tampoco solvente, muérase nomás. Okay. Ese es el término que el decreto ley menciona sobre la inviabilidad de la compañía. Entonces te dice, tú te tienes que hacer un autoanálisis como empresa y decir, reconozco que no estoy logrando pagar o que no voy a lograr pagar esto porque me anticipo ya. Reconozco que no voy a lograr pagar. Reconozco que necesito un espacio de tiempo en que no me ataquen con demandas, con continuación de pago de intereses, etcétera, de pago de tributos y otros que no me permitan eventualmente continuar con mi negocio, porque necesito un espacio para poder continuar con mi negocio, para generar el flujo suficiente para generar esos pagos. Pero tengo que hacer un análisis honesto de si es que con ese espacio de tiempo va a ser suficiente o definitivamente ni eso me alcanza y entonces no voy a poder hacer nada y ya de una vez me voy a la disolución, porque el proyecto es interesante en ese sentido y le obliga al administrador y a la junta de llegar a la profundidad suficiente para declarar si creen ellos que con el concurso salen y entonces elaboran un plan, o si es que no creen que con el concurso salen y ya de una vez les obliga a irse a liquidación, porque ahí hay cuando decía la ley, el proyecto de ley, si es que la inviabilidad de la compañía se detecta, entonces se producirá una disolución de pleno derecho. Entonces me parece súper interesante que llegado el momento en que la compañía se pone a hacer este análisis, haya que tomar una decisión responsable y decir, o me voy al concurso o me voy a liquidación, pero sé que así no puedo seguir. Me parece muy interesante y creo que en ese sentido, porque no sé si podría alguien interpretar que la ley de concurso en general protege mucho al deudor que se está quedando insolvente y entonces quiere que los acreedores no le ataquen. Pero quizá eso permite demostrar lo contrario. Y lo contrario es que obligándole al acreedor a pronunciarse sobre su insolvencia o sobre su liquidación, le estás protegiendo a todos los futuros acreedores de esa compañía para que no lo sean. Porque si el negocio ya es inviable y le has obligado a hacerse ese autoanálisis, entonces ya no se va a obligar indebidamente con quien sea el futuro acreedor impago. Exacto. Entonces me parece que si es que hacemos un análisis superficial, se podría concluir, no, pues es que el concurso protege al acreedor. El concurso protege al acreedor porque le da un espacio de tiempo. Pero no necesariamente este diseño que hay en el proyecto ley protege al acreedor, porque le obliga más bien al deudor, no le protege al deudor, porque le obliga al deudor a hacerse un análisis que eventualmente le obligue a liquidarse y dejar de obligarse si no va a poder cumplir. Claro, por eso. Me parece interesante eso. Por supuesto, porque además también ahí tú evitas fraudes, ahí tú evitas que utilices la figura del concurso para no pagar.
porque eso también podría ser. En otras legislaciones sucede eso cuando no está muy bien definido los términos, y también en otras legislaciones, no es la nuestra, te obliga a lo que se llaman las quitas. Las quitas son que el acreedor te perdone. O sea, la ley, una vez admitido el concurso, ya te perdona el 20% de la deuda. No, tampoco es de eso. Nosotros no tenemos eso en nuestro sistema, pero efectivamente es así, porque la idea no es que esto se vuelva una herramienta para perjudicar a nadie, sino se vuelve una herramienta para poder salvar compañías de emergencia. Lo ideal no es llegar nunca a esto, ¿no? Y lo que sucede ahí es que te obliga a negociar, porque después, al final del día, la protección concursal es efímera. Tiene un tiempo determinado, el tiempo que te da la autoridad, punto. Después viene lo interesante, ¿no? Que es los términos en los que tú negociaste. Entonces, si yo negocio con Bárbara Terán Sass, ¿no es cierto? A la que le debo $100,000, ¿ya? Y Bárbara Terán Sass me dijo, págame en 5 años, pero me pagas. Perfecto, contigo llegué a 5 años, ¿ya? Hay acuerdos que son así puntuales, hay acuerdos que son macro, que son para todos. Todas las acreencias, 3 años. Todos los bancos, Estado, todo el mundo, lo que fue, ¿no es cierto? Les pago así, en este esquema, primero a ti, después, lo que se establezca negociando en los acuerdos concursales. Sí hay protecciones legales. Los trabajadores tienen una protección puntual, ¿no es cierto? No es como salió en algún momento la gente a decir que los trabajadores están perdiendo derechos, en absoluto. Eso es o demagogia o desconocimiento, pero no es lo que dice la ley. Sí, yo leí el proyecto de ley en ese artículo sobre los trabajadores y decía que los trabajadores pueden negociar forma y plazo del pago de sus obligaciones. Y no pierden. No decía renuncia, decía forma, que es en cuotas, y plazo en 5 años, pero no significa que estaban obligados los trabajadores a renunciar a ningún derecho de renunciar. Y si no, se les respetaban las acreencias y se les pagaban primeritos. O sea, es o demagogia o desconocimiento. No hay, porque en realidad no de eso no dice la norma, pero te obliga a negociar, y entonces negocias para todos, y la masa de acreedores al final del día con el 51% dice acepto el acuerdo. Si el 51 o 50% no acepta el acuerdo, pues no hay acuerdo. Hay otros mecanismos también que se reconocen en la ley, por eso era una ley de avanzada en realidad. La que se estaba planteando era una ley muy, muy, muy moderna, con los mejores estándares mundiales e internacionales. Se planteaban mecanismos, por ejemplo, de concurso abreviado, ¿ya? Entonces tú manejabas un criterio, está en la ley, ahorita no viene el caso, pero pues son temas tecnicismos, pero en todo caso, para que tú con un acuerdo abreviado al menos logres salvar con gran parte de tus acreedores ya una porción de la deuda, y el resto ya que importa. Pero de una manera rápida, que eso era lo más interesante. Y ¿cierto? en esa manera rápida, tú en 2 ocasiones en esta charla nos has contado, ahora hablando del procedimiento abreviado, y antes hablando de la diferencia de la ley de concurso preventivo que actualmente está vigente de hace 25 años, y este nuevo decreto ley que estaba propuesto y que la Corte Constitucional dijo que no lo puede, en su dictamen declaró que no lo puede aprobar porque no tiene urgencia. Tú has hablado de la brevedad en el concurso. Entonces, de la ley que está vigente ahora, que le llamaríamos para este caso la ley anterior, tú decías que la superintendencia revisaba como 4 o 5 meses y ya dejaba de ser pertinente en la solicitud. Y cuando la superintendencia finalmente resolvía aprobarte el concurso o te hacía la enésima observación de cualquier requisito incumplido, tú ya habías superado eso o ya te habían acabado y ya estabas en liquidación. ¿Puede basarse en eso la urgencia económica y por lo tanto la pertinencia de la urgencia de este proyecto en que la superintendencia no podía darse esos plazos laxos y no podía darse el lujo de darte largas, sino que tenía que responderte de forma inmediata? ¿En eso está la urgencia? Las compañías quiebran hoy. O sea, no mañana, no pasado, no en 2 meses, no, hoy quiebran las compañías. Hoy no puedo pagar. O sea, el que no completó la nómina ahorita 31 de agosto, no puedo pagar el mes. Entonces, las compañías quiebran. Ahí está la urgencia. Lo que se hace justamente es cambiar el trámite, porque era un trámite que era una barbaridad, ¿no es cierto? Pero la urgencia, eso es más una cuestión procedimental, pero yo sí creo que el sentido de la urgencia ya estaba dado porque las compañías necesitan hoy una salida. Insisto, no mañana. Por eso, pero que la que hoy existe es ineficiente.
La que es Por lo completa, tiene tanto, vigente, ni se aplica, ni se aplica. ni existe. Por eso hay que cambiar todo el régimen. Es un borrón y cuenta nueva. Hay que hacer un nuevo régimen, un régimen eficiente, un régimen al que se acojan 1,000, 2,000, 3,000 compañías. Ojalá no mucho, que tampoco no quiero que se mueran las compañías, pero sin duda sí es necesario salvarlas, ¿no es cierto? Que se cojan y que se cojan muchas sin mecanismos fraudulentos, que se cojan muchas para poder mejorar el aparato productivo y sostener de alguna manera a las empresas que están en problemas. Porque hoy el problema que nosotros nos damos el lujo de no tener un sistema, como ya dije al inicio, no tener una protección. Les dejamos a las compañías a la buena de Dios que ellas vean cómo salvan y a las habilidades del administrador para negociar con el uno, negociar con el otro, negociar con el otro. Y va a llegar un momento en el que no vas a poder. O sea, tú tienes un inmueble y le dices a la que te pago con el inmueble, pero el inmueble no se vende como vender un caramelo aquí en la escala, pues. Decís que es un predio, una hacienda que vale $2 millones y con eso te voy a pagar, pero cuando se vende, cuando me consigo un comprador y no alguien que me venga a decir, oye, ¿sabes que yo te doy 500,000? Como tú tienes apuro, sé que me vas a vender, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito tiempo, pero con eso te voy a pagar. ¿Me explico? Entonces, sin duda, son formas para poder proteger a los negocios y poder darles este espacio para que puedan subsistir y puedan desarrollarse. Quisiera explorar contigo un ejemplo, por lo que nos estás comentando, de un caso con el que la gente que nos escucha se pueda relacionar fácilmente. Entonces, en el Ecuador sabemos que muchas veces las compañías inmobiliarias han terminado pésimo, ¿no es cierto? Las compañías inmobiliarias no lograron tener éxito en sus proyectos por diversas razones y terminan escapados, ¿no es cierto? Los constructores terminan, las personas que firmaron una promesa de compraventa y desembolsaron una cierta cantidad de dinero sin nada, con aire, terminan una cantidad brutal de trabajadores en la calle de un día para el otro y no tienen con qué cobrar. Entonces, pongamos un ejemplo de una compañía inmobiliaria que tiene un proyecto y a quien el Estado le pone una prohibición de enajenar. Entonces tiene un terreno, digamos, de 20 hectáreas, está haciendo un proyecto de venta de casitas y va haciendo las promesas de compraventa a cada persona y cuando llegue al punto de equilibrio podrá hacer las construcciones y luego contra las entregas podrá hacer la venta efectiva de las casas. Pero resulta que a medio camino, por alguna razón, de impago con el IES, de impago con el SRI, a veces son determinaciones tributarias con las que porque claro, si tú dices, bueno, tuviste renta, ¿por qué no pagaste el impuesto? A veces la autoridad tributaria interpreta que debiste declarar un ingreso que no declaraste o que debiste no considerar no deducible un gasto que fue deducible, etcétera, etcétera. Tienes una determinación tributaria, tú no logras pagar porque no tienes la fluidez, porque no cuentas con los recursos, porque tus prometentes compradores te entregan la plata a una fiduciaria que no te entrega porque tú no puedes usar ese dinero para nada que no sea construcción. Entonces tú estás empleando todos tus recursos para sacar el proyecto adelante y de pronto te cae una prohibición de enajenar. Y si tú tienes una prohibición de enajenar en ese inmueble que sirve para vender las casas, simplemente no hay negocio. Entonces, ¿cómo implementas esta ley en ese caso? Y yo voy a agregar un elemento que sucedió. Pandemia. Ya. Y ahorita estamos pagando las consecuencias. Por eso a mí me asombra que no se pasen este tipo de mecanismos que también sirven para salvar empresas. ¿Cómo aplicas en este caso? Ahí tienes, digamos que tienes 1,000 trabajadores. Claro, verás, tú tienes que demostrar el proyecto, ¿cierto? Este es el proyecto, este es el inmueble, estas son las casas, ¿no es cierto? Este es el flujo. Todavía tengo yo un porcentaje de dinero por recaudar, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí voy a tener la liquidez para pagar al constructor, al tercero, al X, al otro, al quien sea, ¿cierto? Entonces yo digo, mire, las acreedoras. Tendencia. No, la superintendencia actúa como mediadora en estos casos, pero a los acreedores les tengo que convencer. Vean, acreedores, aquí esto es transparencia, transparente, lo que tú acabas de mencionar. Esto es mi proyecto. Este es mi plan de pagos. Cuando yo vendo estas casitas, porque ahorita ya veo que se está volviendo después de la pandemia, después de no sé qué, los créditos de esto y tal, se está reactivando, se están vendiendo las casas. Entonces yo cuando reciba este dinero, que no lo voy a recibir yo, tranquilos, vas a recibir un fideicomiso. Entonces, cuando el fideicomiso reúna en 5 años o en el tiempo que ustedes me den, entonces ahí yo ya les pago. Entonces, de esa manera, ¿Y qué pasa con la prohibición de me evito juicios, me evito
No, la prohibición si ya está declarada se suspende. Se suspende. O sea, se mantiene, pero se suspenden los efectos. Entonces, pero verás, aquí tomo en cuenta otra cuestión. Yo no puedo vender inclusive los activos de la compañía. En este caso, como es un negocio inmobiliario, y yo sí puedo vender las casas como consecuencia de que son el producto de tu giro. Exactamente, son parte del giro, entonces eso se puede vender, pero el activo, si yo tengo un activo que no es parte del giro, no puedo vender. En el negocio inmobiliario, el tema de los inmuebles es muy puntual, pero eso no sucede en otro tipo de negocio. Claro, la fábrica no puedo vender el inmueble donde se fabrican los productos porque me quedo sin poder producir, entonces no, y además no puedo vender activos. Los activos improductivos, los activos que no son parte del giro no puedo vender. Entonces, ahí también está una prohibición, pero se suspende todo eso. Entonces, yo ya le doy aire, le doy respiro a la compañía. Entonces, como yo demuestro que tengo un flujo, no sé, para el mes, tengo que cubrir 10,000, pero solo me entran 2,000. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 2,000? Bueno, voy a destinar de a poquito en lo que sea. Y el resto, pateamos en el tiempo. Entonces, ese es el... Y salvamos de empresas, salvamos los trabajos. Salvar a los proveedores de... Yendo a ejemplos, tienes ejemplos mundiales. Hoy, como consecuencia de la pandemia, tienes un montón de aerolíneas. American Airlines, Chapter 11, salvada. LATAM, aerolínea, salvada. Chapter 11, salvada. Avianca, salvada. Y después General Motors, Ford, me parece que también estuvieron en Chapter 11. Otras compañías de industria, ¿no? Y las compañías siguen funcionando. Nosotros aquí, yo no sé cuál es el caso puntual, pero sí, porque es un caso público, insisto, sin entrar a un análisis de diagnóstico, pero sin duda hay compañías que están en problemas y que conocemos, insisto, porque es público, el comercio, su mesa, yo qué sé, no sé si puedan acogerse o no acogerse al tema del concurso, pero podríamos intentar analizar esos casos. Hace poco Atu, también otra compañía famosa, que también está en liquidación ya. Y claro, hubo malas movidas, hay a veces que inviertes mal, no sé, los motivos que sean, pero lo que sí es verdad es que no hubo la liquidez suficiente para ese mes poder pagar trabajadores o poder pagar obligaciones, y claro, tocó cerrar las compañías y no les damos opciones a nuestras mismas empresas. La idea es salvar empresas como se salvó LATAM, se salvó American, se salvó Avianca, se salvó algunas compañías que a nivel mundial, insisto, no me meto a las nacionales, que utilizan estos mecanismos para eso, para poder continuar operando y para después pagar al Estado y pagarle completo, pagar a los trabajadores y pagarles completo, pagar a los acreedores, a los proveedores y pagarles lo que se les debe. Punto. O sea, hay una negociación, un porcentaje de bajar su... pero pagarles, y en definitiva pagarles a todos y continuar operando. Yo no estoy pensando en la compañía para mí y para mis ganancias y lo que yo voy a hacer ahora. No, es pensar a largo plazo. Es pensar en proteger la compañía para mis nietos, mi empresa para futuro, ¿no? Y eso beneficia, como beneficia la generación de empleos, como beneficia para el pago de impuestos, como beneficia en general lo que es tener una empresa que tenga giro y que pueda ser útil para la sociedad. Las empresas sostienen la economía de los países, y no es la excepción. No es la excepción. Aquí está bien el Estado, está maravilloso. Si eres socialista, le metes más inversión estatal. Si eres más de derecha, no tanta. Si no fomentas la empresa. Pero al final del día, siempre necesitas una empresa que sostenga la economía y dinamice la economía de los países. El mayor generador de empleo es el privado. Diga lo que diga, hasta en Rusia es el privado, o en China, es el privado. O sea, por más mecanismos y esquemas proteccionistas o no que tengamos, eso está comprobado a nivel mundial. No son datos que yo me invento, sino es real. Y eso es justamente lo que se busca. Este tipo de herramientas que no son conocidas aquí, por eso me encantan estos espacios, pues se puede hablar, se puede, extender los conocimientos, que la gente entienda, que la gente escuche inclusive los conceptos, para que vea la utilidad de contar con una herramienta de estas. En los países del primer mundo todos tienen estos mecanismos, todos. En las universidades,
y en las universidades hay cátedras de derecho concursal, así como hay derecho civil, que está muy bien, derecho penal, que está muy bien, derecho constitucional, que está muy bien, derecho societario, ese es el mejor de todos. Ya hay derecho concursal como una materia de la universidad. O sea, esa es la importancia que tiene en otros países. Y la naturalidad con la que se entienden estos temas también. O sea. Exactamente, exactamente. Ya en otras, solo termino, en otras sociedades ya esto es algo que ha permeado. Ya todo el mundo sabe que esto es parte de su legislación. Así como decía la sociedad o lo civil o lo penal, lo concursal también. Aquí tú hablas y tú le dices derecho concursal a un estudiante de derecho, no es por menospreciar a ninguno, y dice, ¿qué es eso? Tú hablas de esto a algunos profesores, no a todos, pero a algunos profesores o abogados, y te dicen, ¿y qué es esto? O sea, sí hay un desconocimiento también de lo que consiste, y creo que eso también nos pasó factura hace un mes que hablabas de la Corte Constitucional. Oye, y el último tema que se me ocurre también para ir rompiendo con estos prejuicios, que a veces es desconocimiento y a veces es prejuicio, ¿no es cierto? Cuando la ley escucha esto, no, es que son los mecanismos que los vivarachos de los accionistas se imponen o pretenden imponer a los acreedores para beneficiarse a sí mismos. Entonces, quisiera como último tema técnico de tu análisis de la ley, decirme si es que de alguna manera un accionista podría salir beneficiado de esto. Porque yo he analizado el proyecto y he visto que se les trata de manera diferenciada. Porque sí puede haber accionistas acreedores, ¿no es cierto? Puede haber muchas veces que un accionista presta dinero a la compañía. Entonces se convierte también en un acreedor. Pero he visto que la ley no le trata de la misma manera, no le da las mismas oportunidades ni le concede los mismos derechos. Entonces quisiera que nos cuentes eso también para desvanecer ese prejuicio que hay contra, en general, las leyes concursales de que pueden servirles a los accionistas, acreedores de la empresa para beneficiarse más allá de los demás acreedores. Ahí voy a responder. Me voy a cambiar de materia y me voy a ir a lo societario un ratito. Aunque este es un tema que podríamos hacer otro podcast, chicos, así que ya saben. Bárbara. Verás, es maravilloso. La compañía en general es un invento fantástico. ¿Ya? Yo creo, desde mi gusto, desde mi perspectiva, es el mejor invento de la humanidad. O sea, imagínate lo que es dar a algo, una entelequia, ¿no es cierto?, características de un ser humano. O sea, el que se inventó esto tiene que estar en los anales de la gloria eterna, se gana el cielo. O sea, es un genio, ¿ya? Es un genio no reconocido, yo no sé quién es, pero es un tipo que, no sé, o sea, inventarse esto es fantástico, ¿ya? Pero no solo eso, ¿ya? Sino es la limitación de la responsabilidad, ¿ya? El rato que tú, y ahí entro a la pregunta, el rato que tú separas los patrimonios, ¿ya? Y tú entiendes que el accionista lo único que hace es invertir y la persona jurídica es una persona jurídica independiente de los accionistas que la crean. Y esta persona jurídica tiene sus propios derechos, deberes, obligaciones, su propio representante, su propio todo, su propia vida, ¿no es cierto? Vas a entender que esto salva a las compañías como un negocio en marcha, como una entelequia, y separa a los accionistas de esta relación que puedas tener, ¿ya? Entonces, eso es el primer tema. Y aquí, solo, otra vez me desvío un ratito. Nosotros, cuando yo pregunto a la gente quién pertenece a la compañía, la respuesta natural de todo el mundo es pertenece a los accionistas. Y en realidad no pertenece a los accionistas. La compañía no pertenece a nadie. El accionista lo que tiene es un título. Se llama acción. Un título valor, es un título civil. Entonces, bueno, entonces es un bien mueble, ¿no es cierto? Fungible, no sé qué, tiene unas características puntuales. Es un bien, ¿qué tiene el accionista? Una acción, ¿no es cierto? No es dueño de una compañía. La compañía no pertenece a nadie al final del día. Entonces, tenemos que diferenciar estas dos cosas. Si yo entro como accionista pateando al perro y decir, yo me beneficio de estas cosas, claro, estamos en la lucha. Iba a decir otra palabra, pero no sé si me deja. En todo caso, el tema es que el accionista, y justamente se hace una diferencia, el accionista no entra ni siquiera en igualdad de condiciones con el resto de acreedores, aunque el accionista sea acreedor. Entra en una posición, digamos, de inferioridad o de menos privilegio.
si el accionista tiene, primero, se suspende el reparto de utilidades. O sea, yo no te reparto utilidades a ti nunca en este proceso. Reparto con la plata que tengo a los que debo. Después, si tú tienes acreencias, a la cola, tú al último. ¿Ya? Entonces el accionista entra justamente en esta división de persona jurídica, donde yo quiero salvar a la persona jurídica, ¿no es cierto? Entra no bajo un esquema de me pagas primero. ¿Ya? Por eso inclusive un elemento importantísimo que se me estaba escapando del concurso es que yo pongo un supervisor de la quiebra. O sea, además del representante legal, yo, que el rato que yo admito, le saco, ¿no? Pero tengo un supervisor de la quiebra para que esté atento a que no se le pague al accionista, a que no se le pague no se giren cheques de manera inadecuada. Entonces, va a haber un control también de la operación, de la administración de la compañía, ¿no es cierto? Porque la administración es el representante de esta compañía y esta compañía es la que tiene las cuentas en los bancos, no el accionista, no es el representante legal, es la compañía la que tiene las cuentas en los bancos y a esta compañía hay que proteger. Y esta compañía, con los deudores y con los acreedores y con todos los que giran alrededor de la compañía, hay que, dentro de esta protección concursal, hay que tratarles bien y hay que tratarles correctamente. Pero claro, como ya veo que estás en problemas, entonces te pongo un supervisor o te controlo de alguna u otra manera. Entonces, claro, los accionistas ahí pierden pierden algunos privilegios, inclusive en la toma de decisiones, pero de todos modos lo importante no es la utilidad que yo vaya a recibir ahora, que quizás ni siquiera exista, sino es poder salvar la compañía y poder tener una utilidad en 5 años, o poder, como decía hace un momento, salvar la compañía y que mis nietos, pensando en mis nietos, puedan continuar con el negocio y que se vuelva un negocio familiar y eterno. O sea que a la larga, todos los empresarios cuando arrancan no piensan en cuándo voy a cerrar. Piensan en cuánto dinero voy a hacer. Y por eso es ilógico pensar que esto es un mecanismo deseable. Esto es un mecanismo emergente. O sea, nadie espera ir a un concurso. Claro, no, por supuesto, no buscas. Claro, ¿no? Una salida. Las circunstancias te llevan. Claro. Y pueden ser circunstancias, no te paga el Estado, una pandemia, o me fue mal, o me cayó el fenómeno del niño, o tengo la cigatoca negra, yo qué sé, y no o invertí todo en un negocio X y luego lo prohibieron. O sí, o hice una mala inversión. Que también puede suceder, sí. Hay muchas circunstancias. Hay muchas circunstancias que pueden afectar el negocio. Eso es real, es real. Y por eso hay que intentar proteger. Ojalá pase en algún momento, se presente el proyecto. Y yo creo que es un proyecto muy bueno, creo que es beneficioso para el entramado empresarial ecuatoriano. Deberíamos tenerlo. Ok, entonces se presentó, el presidente de la República lo presentó a la Corte consideró que dentro de esta excepcionalidad que estamos viviendo política no reunía los requisitos de urgencia y entonces decidió no dar dictamen favorable y entonces no está en vigencia. Pero eso no significa que en el futuro se pueda efectivamente proponer en una asamblea y explicar todas estas cosas de las que se beneficiaría la sociedad ecuatoriana en su generalidad y tratar de que este proyecto salga adelante. Si queremos salvar empresas bajo un régimen ordinario, digamos, un régimen de protección concursal, desde luego que esta es la vía. Ojalá el siguiente presidente, ojalá la siguiente legislatura presente este proyecto, se debata. Eso está bien, o sea, es parte de los procesos democráticos que tienen que existir. Y ojalá en algún momento el Ecuador cuente con una ley. Creo que perdimos una oportunidad de oro, pero esto no quiere decir que la ley no sirva o que sea ilegal. Lo único que declaró la Corte, como decías hace un momento, es la urgencia. Nada más. No es urgencia, ahorita eso no lo vamos a tratar, no vamos a aprobar. Presente en algún otro momento. Entonces, se podría presentar en cualquier momento. No en cualquier momento. Cuando exista una nueva legislatura, a partir de ese momento. Y ojalá suceda y ojalá se impulse porque de verdad son herramientas necesarias para una economía como la nuestra. Muchas gracias, Esteban, por tu claridad, por compartir con nosotros tu punto de vista. Como este es un tema que no estamos contando la historia del pasado, sino que eventualmente estamos anticipando un proyecto que ojalá alguien lo proponga y por lo tanto sea ley de la República,
Quizá esto tiene un doble propósito, es explicar qué pasó, pero al mismo tiempo adelantarnos a que eventualmente llega a ser aprobado en el futuro y por lo tanto tiene una doble utilidad. Y los conceptos, que creo Y que... los conceptos, porque clarificar los conceptos que no se manejan de manera habitual es sumamente útil para Sí. todos. Entonces, Y- estudiantes de Derecho, abogados ya que no tienen dominio en esto, empresarios que eventualmente Claro. buscarían una herramienta así. Yo creo que se han enriquecido con tu participación. Te agradezco muchísimo, agradezco la invitación de la USFQ y te esperamos en una próxima para hablar de temas societarios que son tus favoritos. Bien, bien, sí, sí. Esto también. Te agradezco a ti. Bueno, cuídate. Gracias. Buenas noches. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.ed.